Hola familia, muchas bendiciones. Qué bueno poder encontrarnos una semana más en esta escuela de formación ministerial. Siempre es un gozo poder compartir con ustedes y crecer juntos en la palabra de Dios. Esta vez estamos en la lección número 3, ya la tercera lección de este nuevo ciclo, y se titula Evidencias del apostolado y sus funciones. Desde la primera clase de este nivel hemos estado hablando sobre el ministerio quíntuple. Hemos estado viendo lo que dice la palabra de Dios, la iglesia que estableció Jesucristo y cómo esta iglesia está vigente en los tiempos que vivimos. Hoy vamos a continuar con este tema tan importante que comenzamos en la lección número 2 cuando hablamos sobre el apostolado. Hablamos vimos a Jesús como nuestro apóstol manifestándose, y hoy vamos a hablar de las evidencias de por qué este ministerio sigue vigente hoy. El ministerio apostólico es uno de los que ha presentado y ha sido más perseguidos dentro de la iglesia de Cristo. Tiene muchos detractores. Algunas personas dicen que no está vigente, que no es el tiempo, que ya no hay apóstoles. Y vamos a ver a la luz de la palabra lo que rebate tales afirmaciones. En esta lección vamos a ver estas evidencias y vamos a ver las funciones específicas de un apóstol. Por consiguiente, ya te puedo anunciar de que creemos que sí es el tiempo de los apóstoles, que aún el Señor está levantando apóstoles, y vamos a ver sus funciones, ¿ok? Vamos a hablar sobre la vigencia actual de este ministerio. Vamos a ver por qué sigue vigente. Y la primera razón que te quiero brindar esta noche es la siguiente: el oficio del apóstol aún no ha cumplido su función. Según Efesios 4, 11 y 12, dice la palabra: Él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de, con el objetivo de, para capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, la obra del ministerio, dice en otras lecciones, en otras versiones, y para edificar el cuerpo de Cristo. Jesús mismo constituyó a los apóstoles como parte del ministerio quíntuple para una tarea específica, y esta es la de preparar, capacitar a su pueblo para la obra del servicio y edificarles. Esta afirmación quiero que se siembre en tu espíritu y que puedas analizar conmigo. El oficio aún no ha cumplido su función. En otra versión podemos leer que dice para la obra del ministerio. Esto hace referencia a la expansión continua del evangelio del reino, el hacer discípulos, Mateo 28, 19 y 20. Esta función ministerial de la iglesia ha de hacerse de manera continua hasta que Cristo regrese por su iglesia. ¿Por qué decimos que la función o el oficio no ha cumplido, no ha terminado su función? Pues la Biblia dice que este ministerio junto al resto es para edificar, para preparar, para activar al cuerpo de Cristo para la obra del ministerio y para llevarlos a la estatura del varón perfecto. La última vez que revisé mi vida o revisé la iglesia en general, me di cuenta que aún no hemos llegado a la estatura del varón perfecto. Por lo tanto, esta es una evidencia de que el ministerio aún sigue funcionando. ¿Por qué? Porque no ha cumplido su asignación. Así que mientras el cuerpo necesite ser edificado, mientras necesite ser capacitado, preparado para servir y para crecer en la estatura del varón perfecto, bueno, este ministerio continúa vigente. Además, démosle una mirada a lo que dice la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20. El Señor dijo: id y hacer discípulos. Este id, o sea, esta orden, esta indicación tiene un carácter continuo, un carácter eterno. Ir y hacer discípulos. En ningún momento de Mateo 28, 19 y 20, en ningún momento dice hagan discípulos hasta este punto o bautícenles hasta este punto. No, dice vayan y hagan discípulos y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, tampoco pone una fecha de caducidad, una evidencia más de que el ministerio del apóstol y todos los ministerios, lo que en esta ocasión nos estamos enfocando en todos los ministerios están activos en estos tiempos. Mateo 24, 14 dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá
el fin. Este texto afirma que todas las funciones ministeriales están activas hasta el fin, hasta el final de los tiempos, hasta la venida de Cristo. Nosotros tenemos una asignación que es la de ser su iglesia, es la de expandir su reino, y esto ha de hacerse hasta que Cristo venga. Así que no hay razón alguna para creer que terminaron los apóstoles. Número 2. Una segunda razón, los apóstoles representan un fundamento necesario para la edificación de la iglesia. La iglesia y el cuerpo de Cristo son comparados en ocasiones con un edificio. Si al construirnos saltamos un paso tan importante como es el establecer un cimiento sólido, todo lo que edifiquemos está condenado a su destrucción inminente. Piense conmigo, si vamos a construir un edificio y decimos, ay no, vamos a ganar tiempo, vamos a ahorrar tiempo, no esperemos, no sé mucho de construcción, no esperemos 10 días a que el cimiento esté firme, vamos a construir ya porque estamos apurados. Créame, eso es como firmar una sentencia de muerte, una sentencia de destrucción para tal edificio. De la misma manera, sería quitar uno de los ministerios que Jesucristo estableció. ¿Por qué? Porque los apóstoles además son los encargados de establecer un fundamento, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, si arrancamos uno de los ministerios, estaríamos diciendo que lo que Cristo hizo está incompleto, o sería como saltarse un paso en la edificación, un paso en la capacitación, y por tanto estaría destinado al fracaso. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aunque para algunos lo sucedido en Efesios 4:11 sea un establecimiento único, debemos tener en cuenta que nuestro Dios no hace nada a medias. Si cesa el funcionamiento de un oficio, ¿no deberían cesar también todos? Y como vimos en la primera afirmación que hicimos, los oficios necesitan seguir funcionando. La iglesia de Cristo necesita seguir siendo edificada y preparada. Así que los apóstoles siguen vigentes hoy. Amén. Tercera razón. Jesús indicó la obra del ministerio a través de la gran comisión con carácter permanente hasta el fin de los días. Y esto está muy relacionada con la primera afirmación que hicimos. Mateo 28, 19 y 20 dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Señor solo marca el fin del mundo como el final de nuestro funcionamiento en la tierra. Otra razón, solo los apóstoles del Cordero debían ser testigos presenciales de su resurrección. Y esto es uno de los argumentos más recurrentes que los detractores de esta verdad bíblica usan en los tiempos que vivimos. Dicen que para ser un apóstol había que ser testigo visible o estar presente en el momento de la resurrección de Cristo. Y esto es un error. Sería como una revelación limitada, porque el segundo argumento más usado, estos detractores intentan continuamente incluir al apóstol Pablo dentro de estos apóstoles que fueron testigos presenciales, es la palabra, de la resurrección y la ascensión de Cristo. Ellos intentan que Pablo entre dentro de esta lista, pero si aplicamos estos estatutos, déjeme decirle que el apóstol Pablo se queda afuera. Si tomamos estrictamente la afirmación de que para ser un apóstol de Jesucristo había que ser testigos visibles, haber tenido un encuentro personal con Jesús o ser llamado por Jesucristo mismo. Número 2, había que ser testigos de su muerte y de su resurrección. Y tercero, habérsele aparecido y luego verle en su ascensión. Déjeme decirle que en el sentido estricto de las palabras, nada de esto se cumple con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo
tuvo un encuentro con la presencia de Jesús. El texto dice que él tuvo, cuando iba camino a Damasco, tuvo un encuentro de Dios y escuchó la voz de Dios, de Jesús, que le decía, Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y estos detractores usan este encuentro como si Jesucristo mismo en persona hubiese llamado al Señor. Déjeme decirle que esta experiencia que tuvo el apóstol Pablo no difiere para nada con las experiencias espirituales que podemos tener hoy, los encuentros actuales que podemos tener con la presencia de Dios. Escuchar la voz de Dios no es algo raro o no es algo extremo. El Señor sigue hablando, se sigue manifestando. Por lo tanto, en el apóstol Pablo se rompe esta dogma, se rompe esta ley. ¿Ok? Entonces, sí quiero que entendamos que hubo un grupo muy específico en los inicios de la iglesia, que fueron los 12 apóstoles, los apóstoles del Cordero, pero el apóstol Pablo no es parte de estos 12 apóstoles. ¿Ok? La Biblia presenta en el Nuevo Testamento a los apóstoles del Cordero. ¿Y por qué se llaman así? Porque fueron los apóstoles que estuvieron juntamente con Cristo haciendo el comienzo, abriendo la brecha para nosotros y estuvieron estableciendo el reino de Dios con él directamente. Por eso son los apóstoles de el Cordero, ¿ok? Aunque Jesús tuvo muchos seguidores a lo largo de su ministerio y tuvo un grupo de discípulos muy cercanos, él pasó una noche de oración para escoger solamente a 12. Y sí, al Señor usted puede ver en la palabra que era seguido por multitudes. Y aunque muchos, más que 12, se llamaron discípulos, solamente estuvieron presentes con él o tuvieron este título de apóstoles 12 que él llamó. De esta forma, entre los muchos discípulos que tuvo el Señor, escogió solamente a 12, a los cuales también llamó apóstoles. Estos apóstoles son los únicos registrados en la Biblia con nombre propio, siendo los 12 apóstoles de Jesús, los apóstoles del Cordero. Usted puede ver en Lucas 6, versículos del 12 a 14, como dice, que pasando la noche subió a lo alto y llamó consigo a los que quiso. Él llamó consigo a 12, aunque había una multitud. Ahora, ¿cuáles son estos apóstoles con nombre propio en la Biblia? Bueno, podemos encontrar a Simón, que luego cambió su nombre por Pedro, a Andrés, el hermano de Pedro, Jacobo, Juan, Felipe, Bernabé, Mateo, Tomás, a Jacobo, el hijo de Alfeo. Cuando la Biblia hace esta diferencia y aclara de quién se trata, es porque coinciden dos nombres para que no haya confusión. A Simón, al que llamaban el celote, Judas, el hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que fue quien lo traicionó. O sea, fue el Judas que todo el mundo guarda su nombre. ¿Cuáles eran las características de los apóstoles del Cordero? Específicamente, número 1, todos eran judíos. Ya por aquí el apóstol Pablo no clasifica porque el apóstol Pablo no era judío. Número 2, fueron testigos oculares del ministerio público de Jesús y de la resurrección, desde el bautismo de Juan hasta su ascenso al Padre, que aparece en Hechos 1, versículos 21 y 22. Y esto no incluye al apóstol Pablo porque no estuvo en la muerte ni en la resurrección del Señor. Y tercera característica es que fueron solamente 12. Estos 12 apóstoles son importantes porque la iglesia en el primer siglo no tenía el evangelio escrito. Es decir, no tenía el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el Señor puso en estos hombres las enseñanzas necesarias, el fundamento para que la iglesia avanzara, sobre el cual edificaría luego la iglesia. Estos apóstoles, por lo tanto, la forma de edificación de la iglesia primitiva fue a través de la enseñanza oral de los apóstoles. Es por esto que Cristo invirtió tanto tiempo en la vida de ellos. Es importante que entiendas que en ese entonces no se gozaba con lo que gozamos hoy. Hoy tenemos la palabra, fundamentos escritos, leemos, investigamos, pero en ese entonces solo había una enseñanza oral, porque solo estaban escritos las leyes, los rollos, las leyes de Moisés. Era lo que estaba escrito. Esto no, esto vino luego con el decursar del tiempo y el avance. Bueno, se escribieron y se guardaron estos fundamentos. Entonces, teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta que es un ministerio vigente, es importante que entendamos cuáles son las funciones de este ministerio. Y lamentablemente hay una creencia muy común de que un apóstol es solamente quien tiene la capacidad de hacer o funcionar en todos los
ministerios, una especie de hombre orquesta. De ser así, y le invito a que reflexione conmigo, de ser así, creo que no existiría en el resto de las oficinas ministeriales. Recordemos que los ministerios forman parte de, o sea, los ministerios nacen de la plenitud de Cristo y aunque tienen indicaciones precisas y funciones concretas dentro del cuerpo de Cristo. Entendamos de una vez y por todas que cada ministerio viene de la plenitud de Cristo y está diseñado para afirmar un área específica del cuerpo. Está diseñado para traer y aportar una revelación poderosa para un área específica, ¿ok? Entonces, cada uno de ellos tiene sus características y en el decursar de esta escuela lo estaremos revisando, lo estaremos viendo. Entendamos hoy, vamos a comenzar diciendo y rompiendo este mito, que un apóstol no es solamente uno que puede fluir en los demás llamados, aunque parte de sus características y parte de lo que lo define es esa capacidad dada por Dios de poder manejar, y vamos a ver más adelante por qué un apóstol tiene la capacidad dada por Dios para moverse en todos los ministerios, ¿ok? En estos tiempos existen hombres que se llaman apóstoles, llamados apóstoles, y lamentablemente solo tienen un cargo o un título, ya que no funcionan como deberían. Recuerden esto, lo que define el llamado de un hombre y una mujer de Dios es la función, no el título. No basta con tener un título de pastor, de apóstol, de maestro, de profeta o evangelista. Si no hay un funcionamiento, no es un ministerio genuino, ¿ok? Y no me refiero a estas personas que les fue profetizado y que todavía no han llegado al punto de la manifestación. Me refiero a estas personas que se dicen ya estar maduros, preparados y listos y tener el título y usan ese título como un aval dentro del cuerpo de Cristo sin funcionamiento. Déjeme decirle que eso es como un documento falso, es como un título falso y no tiene ningún tipo de respaldo del cielo. Ser apóstol es una responsabilidad más allá de un nombramiento. Es funcionar en las diferentes áreas para lo que se supone fue llamado y dar frutos en abundancia en todas ellas. Recuerde que la palabra dice que por los frutos conoceremos a las personas, por los frutos. Así que es tiempo de que dejemos a un lado los títulos y nos enfoquemos en el funcionamiento, nos enfoquemos en el hacer, nos enfoquemos en el manifestar lo que el Señor ha dicho de nosotros. Entonces, quiero, antes de darte las funciones de un apóstol, aclarar y establecer de manera contundente qué es una función. Una función es una responsabilidad, una actividad o rol. Es referente a un cargo o un llamado. Es algo que se hace perennemente, no simplemente el título de lo que se hace. ¿Ok? Entonces, cuando decimos ¿cuál es la función de un apóstol? Estamos diciendo que es las actividades que realiza muy probablemente de manera continua. Es lo que se refiere al título apóstol o al llamado apóstol, ¿ok? Además son sus responsabilidades. Señores, la Biblia dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. Y si el Señor nos pedirá cuenta por nuestras palabras, imagínense cómo será con nuestras funciones y cómo será con nuestras responsabilidades. Amén. Creo que necesitamos ser celosos y avanzar en el conocimiento de lo que el Señor nos llamó a hacer para comenzar a ejercerlo. Ahora bien, los apóstoles, y creo que esto aplica también para todos los ministerios, solamente pueden funcionar como tal en las siguientes situaciones. Y quiero presentarte diferentes escenarios donde el llamamiento de un apóstol o el llamamiento de cada uno de los 5 ministerios se podría ver de manera efectiva, porque sí, no basta con tener un llamado, no basta. La Biblia, hay un texto en la Biblia que dice, el que honra a un profeta recibe honra de profeta. O sea, la persona que identifica a un profeta, y usa otros ejemplos, apliquemos esto al apóstol, la persona que puede identificar ese ministerio y honra a ese ministerio como tal, entonces califica para recibir lo que el Señor ha dicho que ese ministerio ha de cumplir. Amén. Recuerdo también ahora el texto donde el Señor Jesús dijo,
nadie es profeta en su propia tierra. Fue en su ciudad donde Jesús menos hizo milagros, donde menos pudo manifestarse. Y esto es un testimonio de que si las personas desconocen o no valoran o no les es revelado un ministerio, es imposible que puedan recibir de esa persona, de ese llamado. Entonces veamos los escenarios en los que un apóstol, en los que una persona puede disfrutar de la bendición de tener un apóstol, como de todos los ministerios. Número 1, en la esfera de influencia correcta para la cual han sido designados. Hay apóstoles con asignaciones a comunidades, hay apóstoles con asignaciones a naciones. El apóstol estará siempre, podrás ver un apóstol en acción siempre y cuando, este es uno de los escenarios, se encuentre en el área de influencia. Hay apóstoles que tienen un área de influencia para hombres de negocio. Hay apóstoles que tienen influencia en el gobierno, que tienen influencia en las artes, que tienen influencia en diferentes áreas de la sociedad. Por lo tanto, puede ser que hayan apóstoles que hoy mismo pensemos que no lo son, pero lamentablemente solo están fuera o queriendo ejercer una influencia en un área, en una esfera que no le corresponde. Número 2, en el lugar específico donde fueron enviados. Apóstol, recuerde que un apóstol es un enviado. Un apóstol es un enviado con una asignación específica. Si el apóstol fue enviado, por ejemplo, a Moscú, difícilmente estará teniendo éxito en Armenia al mismo tiempo. ¿Ok? Porque al ser enviado a un punto específico, el Señor envía respaldo, envía provisión para ese punto específico. ¿Ok? Así que creo que es bueno que entendamos esto, porque hay mucha frustración en el cuerpo de Cristo. Hay mucha frustración en los ministerios porque en ocasiones no estamos fluyendo en el lugar donde el Señor nos envió. Tercero, un apóstol se manifestará a plenitud donde son recibidos y aceptados como tal. Las personas no recibirán de un apóstol si no entienden que es un apóstol. Las personas van a recibir de nosotros, cuando digo nosotros me refiero a todos los ministros, dependiendo de lo que les sea revelado de quién somos. Eso van a recibir de nosotros. Otro, un apóstol se manifestará a plenitud donde es reconocida su paternidad. Otra vez se vuelve a manifestar el entendimiento. Es importante. Y recuerdo en el libro de Juan, capítulo 1, donde dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino, pero los suyos no entendieron quién era. Por lo tanto, Jesús tuvo que moverse y manifestarse a otras personas, a nosotros los gentiles. Y nos fue dada la gracia del evangelio, la buena noticia de que también Cristo murió por nosotros. Pero fíjese cómo el entendimiento es importante. Él llegó a los suyos y los suyos no entendieron quién era Él, no lo recibieron. Otro, un apóstol se manifestará a plenitud también en la misión determinada que le fue encomendada. Hay apóstoles que están enviados a traer una revelación fresca, una revelación específica de la palabra. Hay apóstoles con un llamado específico a la liberación, a la guerra espiritual. Esa misión, el cómo, por eso es importante que un apóstol pueda identificar el cómo el Señor le está diciendo que ha de hacer las cosas. Cómo ha de poder traer a la vida esa visión que el Señor le entregó. Y bueno, la otra manera en que un apóstol se puede manifestar a plenitud es con la visión específica que le fue mostrada. Cuando esto se desempeña, una iglesia o ministerio recibe todos los frutos de la unción apostólica y el desarrollo del reino se acelera. Hay iglesias que se han quedado estancadas porque han perseguido lamentablemente esta revelación, la han abrazado. Me refiero a la revelación de que ya no hay apóstoles, de que no es tiempo de apóstoles, de que terminó con el apóstol Pablo. Y se puede notar el estancamiento, se puede notar cómo no florece, porque es imposible que cortemos la plenitud de Dios y que queramos tener, valga la redundancia, la plenitud en todas las áreas. Entonces podemos ver un apóstol funcionar en la totalidad de su llamado y al pueblo ser edificado, bendecido, entrenado, y a la sociedad impactada por el poder de Dios. Entonces ahora sí vamos a ver las funciones actuales de un apóstol. Y quiero hacer una nota aclaratoria. Los apóstoles son llamados por Dios y de la misma manera como la Biblia es una sola, pero a su vez está
compuesta por diferentes dispensaciones o diferentes temporadas. Asimismo, los llamados se irán manifestando acorde a la temporada que estemos viviendo. Cada ministerio aporta al cuerpo de Cristo unción y poder. Cada uno llena y cubre un área específica, por lo que se hace fundamental su presencia en la vida de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Ok? ¿Cuál es la primera función? Bueno, veámoslo en Efesios, está justo ahí en Efesios, justo a nuestros ojos. Y es la de capacitar y edificar al cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Y esta función es una función general para cada uno de los ministerios. Todos los ministerios tienen y comienzan con esta función: capacitar y edificar al cuerpo de Cristo para la obra del ministerio, para crecer hasta la estatura del varón perfecto. Ahora, tengamos en cuenta el significado de las palabras capacitar y edificar. Capacitar significa hacer a alguien apto, listo, preparado o que puede llenar las expectativas. Número 2, segundo significado, sería habilitar algo o alguien para algo. O sea, los ministerios son los encargados de hacer que el cuerpo de Cristo esté apto para manifestarse en la tierra. Los ministerios tienen el llamado y la función principal de parte de Dios de habilitar al cuerpo de Cristo para manifestarse, para traer lo que es Dios a este mundo. Amén. Y número 2, el significado de la palabra edificar. Edificar significa establecer y fundar. Así que los ministerios, lejos de estar compitiendo uno con el otro, deben estar enfocados en llevar al cuerpo de Cristo a estar aptos para cumplir las expectativas de nuestro Señor Jesucristo y de establecerlos de esta manera. Aunque vemos unas funciones en común, se hace necesario aclarar que el apóstol carga con un diseño para que se cumplan estos objetivos. Aunque todos tenemos este mismo objetivo en general, el apóstol tiene un diseño de cómo hacerlo, no siendo así con otros ministerios. Una de las funciones del apóstol es tener un diseño claro de cómo hacer las cosas. ¿Ok? Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 al 11. Por la gracia que Dios me dio, este es el apóstol Pablo hablando, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Fíjese, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos. Los apóstoles hoy no tienen que necesariamente poner un fundamento nuevo, porque los fundamentos ya han sido establecidos en la palabra de Dios, pero sí tienen las estrategias y el diseño para que estos fundamentos se cumplan y se puedan establecer. ¿Ok? Número 2, funciones actuales de los apóstoles, es ver, llamar y establecer a los hijos para su llamado. Repito, ver, llamar y establecer. Pudiéramos decir también descubrir, discernir, encontrar el llamado a los hijos en los hijos y establecerles para su llamado. Un apóstol genuino tiene la capacidad dada por Dios de ver el potencial ministerial en las personas que les rodean, exponer sus dones, afirmarles y capacitarles para lograr su propósito en la tierra. Y veamos el ejemplo de Jesús en el libro capítulo 4 del libro de Mateos, versículos 18 al 22, dice: mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Versículo 19. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Versículo 20. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre para seguirlo. Me llama la atención que Jesús no fue a la sinagoga, al lugar donde estaban los estudiosos de su tiempo, donde estaban los eruditos, donde estaban los rabinos que sabían y conocían las profecías
para formar su equipo. Jesús no hizo eso. Dice que Jesús iba caminando y mientras iba caminando vio dos pescadores, pero para nosotros serían dos simples pescadores, pero Jesús pudo ver en ellos dos apóstoles que cambiarían la historia para siempre. He aquí la señal, una de las señales de un apóstol, que puede ver por encima de lo natural, puede ver por encima de la situación actual de las personas. Jesús, por encima de pescadores, vio pescadores de hombres. Amén. Así que tengamos presente este detalle. Tercero, un apóstol es un embajador del reino de Dios que anuncia el regreso de Jesús por su iglesia con señales, milagros y prodigios. Mire lo que pasó en Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice: en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. El profeta Isaías, aquí la palabra nos hace una aclaración. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle caminos. Es importante que entendamos que el apóstol Juan, sí, me atrevo a llamarle apóstol, porque creo que su función era anunciar y era adelantarse a su tiempo. El apóstol Juan estaba diciendo: Cristo viene. Él decía: yo los bautizo, mire lo que dice en el versículo 11, yo los bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo, escuche, de la paja con su rastrillo, y luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Juan estuvo anunciando la venida de Cristo y es un anticipo de una de las funciones de los apóstoles hoy, y es la de anunciar la venida, la segunda venida del Señor. Fíjese que Juan dice: yo bautizo en agua y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya eso aconteció. Pero me llama la atención en esta parte donde dice que él separará el trigo de la paja con su rastrillo. Y esto hace alusión a la segunda venida de Cristo, donde se separará los que van con él para el cielo, los que van para el infierno, los que recibirán, cada uno recibirá la recompensa según su fruto. Donde ve esa separación, creo que se verá de una forma muy marcada en la segunda venida. Hechos 5, versículos 12 al 16, dice: muchas señales y prodigios por manos de los apóstoles se realizaban, muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Los apóstoles manifiestan el reino de Dios a través de señales, milagros, prodigios. Siempre hay una atmósfera sobrenatural junto a los apóstoles. Siempre hay una atmósfera de sanidad, siempre hay una atmósfera de salvación, porque son señales, son prodigios, son cosas que van más allá de este mundo. Amén. Entonces, las señales y prodigios son parte de el anunciar el reino de Cristo, de establecer con autoridad el reino de Cristo y adelantarse a la venida del Señor, preparar ese camino para la venida del Señor. Cuarto, los apóstoles están llamados además a manifestar la paternidad de Dios. Primera de Corintios 4:15 dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Está hablando, recuerden, el apóstol Pablo está diciendo: habrá muchos maestros, pero padres tendrán pocos, porque en el Evangelio yo los engendré. ¿Ok? Entonces un apóstol tiene la capacidad de engendrar, de activar, de tomar a sus hijos. El apóstol está llamado a ser el padre espiritual de hombres y mujeres del pueblo de Dios, pues su función principal, una de ellas, es levantar hijos, servirles, ayudarles a reconocer sus dones, guiarles en dirección a su propósito y que cumplan así la función de su llamado. Debe ser un padre genuino que fortalece, anima, pero también corrige a los hijos espirituales. Su gran entusiasmo y pasión es que ver que crecen en el ministerio
inclusive hasta que estos alcancen a depender completamente de Dios y cumplir su propósito. Todo esto con el fin de un día enviarles a ser padres a otros y transferir una herencia espiritual rica a las próximas generaciones. También como un padre, el apóstol es quien cubre, unifica y supervisa el avance del reino. Recuerden siempre esta afirmación: cada ministerio tiene una asignación específica, una función específica. Pero de la misma manera que un padre establece orden en una casa, de la misma manera un apóstol establece orden dentro de los 5 ministerios. Jesús, recuerden, vimos en la lección anterior, vino como apóstol, como un enviado de Dios a establecer un orden, a establecer el reino de Dios y decir cómo se habría de manifestar la voluntad de Cristo. De la misma manera hoy necesitamos apóstoles que en el cuerpo de Cristo establezcan y recuerden ese orden, establezcan esa línea a seguir dentro de una multitud de llamados, una multitud de dones y talentos. Créanme que cuando comienzan los talentos a manifestarse, los dones, puede ser un poco caótico, donde no hay una figura de autoridad que dice: hey, la línea a seguir es esta. Y si no, por ejemplo, póngase a querer escribir un mensaje o a preparar una predicación y descuídese por un minuto para que vea cómo usted puede empezar hablando de un tema y terminar hablando por 15 otros temas. El apóstol sería como esa línea, como ese renglón que te ayuda a escribir de manera recta y mantener como una idea central. ¿Ok? Esa es una de sus funciones. Otra función del apóstol: el apóstol planta y establece congregaciones. ¿Ok? ¿Y por qué no digo no planta y establece iglesias? Porque la iglesia de Cristo es una sola. ¿Ok? Sin embargo, hay diferentes congregaciones. La iglesia fue la que Cristo estableció. Lo que se levanta son congregaciones, pequeñas porciones de la misma iglesia, porque todos somos partes del cuerpo. Primera de Corintios 3:6 dice: yo, y entre paréntesis Pablo, aquí le añadimos el énfasis para que usted se dé cuenta. Dice: yo, Pablo, planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Fíjense cómo el apóstol Pablo usa esta palabra plantar. Y esto a su vez se puede dar la idea de comenzar, de iniciar, de abrir, de inaugurar. Son sinónimos para esta palabra. Y un apóstol va adelante haciendo esto. Tiene esa asignación de parte de Dios para comenzar de cero, para levantar de cero. Otra de las funciones esenciales de un apóstol es el plantar congregaciones comenzando de cero. Es decir, abrir congregaciones donde no existe ninguna. Una vez que las planta, establece el orden gubernamental, ordena ancianos y ministros y ponen un pastor al frente. Los apóstoles tienen esta asignación. El apóstol tiene la capacidad, si vemos las diferentes funciones, si el apóstol es quien puede ver los dones de las personas, entonces el apóstol tiene esa gracia dada por parte de Dios para decir: usted es el pastor, usted es el evangelista, y establecer el ministerio quíntuple. ¿Ok? En este aspecto, muchos apóstoles persisten allí, se quedan en ese lugar, la iglesia que levantan, inspeccionando el trabajo y el crecimiento. En cambio, otros continúan su camino a otro terreno para seguir plantando congregaciones. A veces también los apóstoles adoptan iglesias, les ayudan a poner el fundamento de la doctrina y el orden y a establecer la estructura de gobierno correcta para que puedan crecer según el diseño establecido por Dios. Otro término que el apóstol Pablo usa para referirse a su llamado como apóstol, un texto que leímos hace unos minutos, es el de perito arquitecto, o en otras versiones dice especialista en construcción o especialista en diseño. Un apóstol, por eso es que puede adoptar otras iglesias que necesitan entrar dentro de este orden, necesitan entrar dentro del gobierno de los 5 ministerios, y un apóstol tiene la sabiduría y el entendimiento para lograr esto. ¿Ok? Ahora, quiero compartir con ustedes, para terminar esta lección, quiero compartir un artículo de un conocido escritor, donde hace una especie de clasificación de los apóstoles, diferentes tipos de apóstoles, teniendo en cuenta su manifestación. Y me gustaría compartirlos con ustedes porque creo que va a aportar a el conocimiento que estamos tratando de desatar hoy. Número 1, él clasifica a los apóstoles de esta manera. Número 1, el apóstol pionero, que es el que establece iglesias, establece congregaciones en nuevos territorios. Igualmente, sitúa el fundamento, establece la fe, conoce el liderazgo
y los ministerios de Efesios 4:11 y denomina una cabeza o un pastor. Cuando la iglesia está en orden y firme, este apóstol se desplaza a otro lugar para extender su obra pionera, para seguir abriendo e inaugurando. Los apóstoles pioneros son los que abren el camino, son los primeros en establecerse en lugares donde no hay iglesias del reino, donde no ha llegado el reino de Dios. Comienzan una obra de la nada y pronto la convierten en una iglesia fuerte. En las primeras etapas hacen la obra de todos los ministerios de Efesios 4:11, es decir, evangelizan, enseñan, profetizan y pastorean al pueblo. Y esta es la razón por la que el ministerio apostólico tiene la capacidad. No es el único, quiero aclarar, no es el único que tiene esta capacidad, y en las próximas lecciones iremos viendo, no es el único ministerio que puede desplazarse en todos, pero sí es como el principal para establecer y fundamentar el fundamento, valga la redundancia. El profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, pudiéramos decir que necesitan la ayuda del apóstol para establecer el fundamento, para traer el diseño, porque no es la función de estos otros ministerios. Sin embargo, el apóstol puede desempeñar todas las funciones para fundar una iglesia, porque opera en los 4 ministerios y rápidamente desarrolla los ministerios de Efesios 4:11 para que le apoyen a llevar a cabo todo lo que es el ministerio apostólico. ¿Ok? Número 2 en esta clasificación es el apóstol de la ciudad. Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén. Este es el apóstol enviado por Dios para levantar una iglesia para la ciudad y de la ciudad y establecerse en ella. Este tipo de apóstol es también llamado apóstol de Jerusalén. El apóstol de la ciudad provee recursos, herramientas, entrenamiento y armamento para destruir las potestades del enemigo. Y además debe permanecer en esa ciudad la mayor parte del tiempo, pues su función es edificar ese centro como un centro regional apostólico, y el ministerio de este apóstol se centra específicamente en levantar esta iglesia. Hemos visto a lo largo de los años que no es solamente un apóstol, uno que se va, hay apóstoles que deben permanecer en una ciudad, que deben permanecer en una región, pues es su llamado y establecer como una especie de cuartel general para esa región, para esa ciudad o esa nación. El apóstol enviado a la nación o a cierta etnia y a los países alrededor. Hechos 1:8 dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Este es el llamado apóstol de Judea y Samaria, es decir, es el que va alrededor del centro regional. Su principal misión es visitar iglesias que ya son fuertes centros apostólicos para la ciudad y proveerles recursos, entrenamiento y herramientas y enseñarles a tomar la ciudad, llevándolas a ser iglesias más poderosas y de mayor influencia en el área. Este tipo de apóstol también junta las iglesias locales y las enseña, las ministra para que maduren y lleguen a ser más grandes y fuertes. ¿Ok? Número 4. El apóstol en el mundo entero. Hechos 1:8 dice, y hasta los confines de la tierra. Termina diciendo este versículo. Este es el apóstol de Dios que Dios ha delegado y ha comisionado para ir a los confines de la tierra. El apóstol al mundo entero se adapta étnicamente al lugar al que va, de manera que logra superar las barreras de las costumbres, la cultura, el idioma, etc. Así como lo fue el apóstol Pablo. Para este tipo de apóstol es muy difícil permanecer por mucho tiempo en una ciudad, porque está viajando de continuo y su llamado es a las naciones de la tierra. La mayor parte del tiempo este tipo de apóstol no establece iglesia. Su trabajo es con el cuerpo de Cristo en el mundo entero y para ello viaja continuamente. Es una de las señales. Y número 5, con esto termino, el apóstol de la iglesia local. La característica de este apóstol es el que trabaja juntamente con el apóstol de la ciudad. Apoya a crear estrategias y está llamado a identificar, detectar, desarrollar y entrenar los ministerios de Efesios 4:11. También contribuye con el apóstol general de la iglesia a establecer la doctrina, guiando a los ancianos y al resto del liderazgo. Hasta aquí llega esta lección número 3. Espero que haya sido de mucha bendición a tu vida. Creo que esto te ayudará en su momento a poder identificar y poder ser como una especie de confirmación
a lo que el Señor te está llamando a ejercer. Por lo pronto te invito a que puedas revisar la lección, que puedas escucharla nuevamente y que puedas investigar al respecto y que esto pueda ser un conocimiento que te afirme, un conocimiento que te ayude, un conocimiento que te indique el camino a seguir. Por lo pronto te invito a que te conectes la próxima semana. Ven una vez más a esta escuela de formación ministerial. Te esperamos para juntos crecer en el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que recibe un abrazo y muchas bendiciones.